buenos días a todos los que nos están viendo. El día de hoy haremos un video acerca de la conquista española y sus derivados, de esta, el antes y el después. Nosotros somos Itzel Guadalupe Cárdenas Núñez, Carla Raquel Noris Hernández y Jiménez Camacho Barba Teresita. El tema situándonos en España, donde nuestros queridos reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón lograron expulsar a los Borbones después de 800 años al fin. Bueno, seguimos con eso. Había un gran problema, ¿ok? Captemos eso. El cual era que taparon la entrada a las Indias, los árabes y los turcos. Pero bueno, siguiendo, lo que pasaba es que al tener cerrada la entrada a las Indias, pues no podían ni conseguir seda, joyas y especies, las cuales eran muy importantes las especies para conservar alimentos. Por lo cual, los reyes decidieron patrocinar un viaje, el cual sería... ¿Quién fue? Se dieron el lujo los reyes de poder hacer eso porque fue como, bueno, no tengo esta ruta, pero puedo abrir una nueva ruta porque según el mapa, pues no hay nada que obstruya la zona. Entonces, ¿qué hicieron? Pues patrocinan el viaje. Y, sorpresita, como si fuera regalo de Navidad. Como dijo mi compañera, se dieron el lujo de patrocinar ese viaje, el cual fue mandar a un viajero náutico, el cual ¿Y era... quién fue ese? ¿Quién Fue Cristóbal Colón. Wow. el cual inició su viaje en 1492 y en ese mismo año llegó a una isla, la cual fue Santo Domingo, que se encuentra en las Bahamas, siendo este su primer viaje. Luego seguimos con otro viaje, el cual fue llegando en la isla Haití. a la isla de Haití. Se marcó en Haití, siendo este su segundo viaje, y después tuvo otro, el cual fue la isla Trinidad, tercer viaje. El último viaje, por así decirlo, fue que desembarcó en Cuba, en la actual Cuba, a la cual nombró el Santo Domingo, siendo este su cuarto viaje. Su quinto viaje, por así decirlo, pues fue su retirada, la verdad, de él, como ya en 1504, a lo mejor dijo, pues ya estoy grande, encontré nuevas tierras, no fueron las Indias, pero fue algo padre, o sea, vámonos. Es cierto, como dato curioso, Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto nuevas tierras. Ajá. Entonces eso fue como de que murió sin saber que había hecho eso, aunque desde antes ya se habían descubierto por otros, como los vikingos. Ajá. Pero pues a él se le atribuye ese logro. Exactamente, siendo así, en 1504 se fue y llegó a España, donde ocurrió el descenso de la reina, lo que nos da a entender que la reina falleció. A descanse la reina Isabel de Castilla, por lo cual él decidió retirarse de la corte, ya que no era muy querido. La razón no la sabemos, a lo mejor era por las creencias que él tenía, lo libre que él se sentía y lo que no lo tenía atado a la corona. Ándale, a la iglesia, eso podría ser una de las cosas, aunque no creo que integre mucho eso. Bueno, seguimos otra vez hablando del tema, el cual es las expediciones que tuvieron Hernán Cortés. Las primeras expediciones pues fueron en 1510 en la misma tierra, pues obviamente Cuba. Y también que se encontraron, Hernán Cortés se encontró con las Islas Mujeres. Las Islas Mujeres. ¿Por qué las Islas Mujeres? Porque había muchas mujeres ahí. Eso ya con Hernán Cortés. Hernán Cortés escapó de Cuba, escapando del embajador de Cuba, que era Diego Velázquez. Por lo cual Hernán Cortés llegó y se fue, y creo que llegó, según se llegó a la costa de Yucatán. Estoy en lo correcto, llegó a la costa de Yucatán, donde se quedó sorprendido ante las personas que se encontraban ahí. Sí, porque decía que era porque eran antropófagos, entonces que hacían rituales y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque según ellos, pues no había nada de malo, era como que lo bueno, lo malo, lo limpio, lo sucio eran uno mismo, entonces pues no miraban nada de malo, pero ellos decían, discúlpame, no. Exactamente. Al Cortés integrarse a esa nueva comunidad, o más o menos explorarla, se quedó horrorizado, como dice mi compañera. Había sacrificios, diferentes tipos de cosas que lo mantenían horrorizado, ya que solamente él era vivo cristiano. Él pensaba que el cristianismo era la única respuesta. Y Hernán Cortés fue el primero quien se encontró con Moctezuma, el Tlatoani Moctezuma, el cual era el emperador, rey, por así decirlo, de la ciudad de Tenochtitlán, que era la capital, por así decirlo, de todos esos pueblos.
actual Ciudad de México. Exactamente, las pirámides muy bellas. Sí, pero ellos no miraron como un ataque al principio, sino que lo que pensaron fue como, oye, pues ellos tienen dominio del fuego y el trueno, según, y que su aspecto era muy fuerte porque venían montados en caballos. Entonces, ¿qué hicieron? Les entregaron oro, plata, jade y un montón de teles, y fue como para sus señores. Y Uy, ya tenemos a quienes explotar. Pensaban que era el dios qué? Pensaban que era, bueno, no eran dios en sí, sino que pensaban que era una señal divina. Exacto, ¿por qué? Porque ver a Hernán Cortés y a sus discípulos, por así decirlo, era completamente extraño, ya que ellos eran de piel muy blanca, y los poderes que los antiguos mexicanos, por así pensaban que eran los poderes, en realidad podría decirse que eran armas que pues sonaban demasiado fuerte, imitando un trueno, y el fuego era la pólvora que sacaban al momento de disparar. Y después de la alianza con los indígenas, Hernán Cortés, por así decirlo, la alianza no era muy buena. No era muy buena. Hernán Cortés viajó y se encontró con los tlaxcaltecas, que ellos fueron los que ayudaron para ¿cómo se dice? ¿Ayudar en qué? Hicieron una alianza, básicamente. Hicieron una alianza para destruir a los mexicas, que también conocidos como aztecas. Retomándonos un poquito atrás, como Moctezuma le mandó regalos a Hernán Cortés, entre ellos se encontraban sus concubinas. Una de ellas, la que descartaba, era la Malinche. La Malinche, la cual era una señorita, para no usar métodos así como palabras así como que feas, nos entendemos, la cual era una esclava prácticamente, o sea, era una esclava que la traían de un lugar a otro, lo cual le ayudó en cierta parte, ya que conocía varios idiomas, lo cual fue de gran ayuda para Hernán Cortés al momento de traducir y hablar con las personas indígenas que se encontraban ahí. O sea, era bilingüe. Hablaba, ¿cuál era? Maya y Mexica. Mexica, exactamente. Y exactamente, como dice nuestra compañera Teresita, aprendió el español de nuestro querido Hernán Cortés. Pero pues seguimos con el tema de la conquista espiritual y militar que hubo, pues por recibir tantos regalos que pasó, que dijeron, mira, aquí ya tengo donde explotar, puedo conseguir materiales y puedo conseguir esclavos. Exactamente, algo muy triste para nuestros antiguos. Que hubieron muchas explotaciones de los minerales y pues de los indígenas. Lo que decidieron hacer con algunos pobladores, o sea, nuestros queridos indígenas, fue querer bautizarlos, poder hacerlos civilizados según ellos. Bueno, pues aquí no nos vamos a entrar tanto en personajes o cosas así para que no se revuelvan, sino que vamos a hablar en sí de cómo era la conquista y cosas que sucedieron a lo largo de ella, por ejemplo, las injusticias que se llevaron o los argumentos que tenían. Que, por ejemplo, los españoles que decían son seres inferiores a nosotros, y siguiendo la teoría de Aristóteles, ellos tienen que ser gobernados. ¿Por qué? Porque ellos simplemente son seres sin inteligencia, los pueden hacer para que nosotros los gobernáramos, tuviéramos un control sobre ellos, y por lo mismo que tenían así un orden. O que en lo que más se basaban ellos eran en seres religiosos que decían, es que ellos no conocen a nuestro Dios, ellos siguen a sus propios dioses, pseudo dioses para ellos. Y que empezaron a hacer, por ejemplo, a los niños más pequeños que nacían, que eran de ahí, después empezaron a implementar escuelas o cosas así, pero eso es mucho más adelante. Entonces, en la época en la que apenas estaban llegando, ¿qué pasó? Empezaron a esclavizarlos y sufrieron muchas pérdidas. Exactamente. Que eran idolopatria, que era la idolopatria, y eran antropófagos, que comían pues carne humana, idolopatria, que adoraban a varios dioses, lo cual eso es un pecado en la religión católica. Eran politeístas. Politeístas. Ajá, exactamente. Otra de las consecuencias que se deriva a la conquista fue de que los niños españoles nacidos en territorio mexicano ya no eran considerados españoles. También que cuando apenas estaba, por así decirlo, cuando llegaron, era muy difícil la llegada de mujeres españolas, entonces empezaron ahí en el mestizaje. Ajá, exactamente. Y después decían, ni modo, hijo, eres producto de alguien de aquí y de alguien pues que tiene sangre pura, entonces pues no vas a tener los mismos derechos. Pero esto tenía una razón, porque ¿qué decía la corona española? Nos van a empezar a exigir derechos, van a empezar a exigir algo, y yo no le voy a permitir esto porque me puede crear una rebelión la cual va a resultar en contra mía y yo no voy a ganar nada. Y también los españoles destruyeron monumentos, destruyeron a sus dioses, ya ven, las estructuras esas que tenían los españoles. Por así decirlo, los recuerdos que se tienen anteriores en puede decirse, en las regiones más puras de nuestro país, donde se tiene más acerca sobre los antiguos mayas, mexicas, entre otras
pequeñas pueblos, por así decirlo, se pasa de padres a hijos. Son palabras, o sea, no hay escritos, porque los españoles, como dice mi compañera, destruyeron prácticamente todo. Solo se tiene la palabra de nuestros antiguos mexicanos. Los mayas eran muy inteligentes en esto de la astronomía. Eran muy inteligentes en la matemática, astronomía, en por eso se tiene el calendario maya, que antes se pensaba que por eso iba a ser el fin del mundo, ¿no? Sí, también algo importante a resaltar como último detalle para después entrar en las teorías es que lo que más mató no fue en sí la guerra entre todo eso, fue el sistema inmunológico que afectó tanto a los españoles como a los indígenas o nativos de, pues, aquí de América. Ajá, exactamente. Una de las cosas que distinguía a nuestros nativos era que ellos sean demasiado limpios. Literalmente se pueden ver en imágenes antiguas. Aquí ponemos una imagen de diferentes cosas de cómo se distribuía el agua por esos pueblos. Tenían un como por así decirlo, un drenaje avanzado más que los españoles. Se decía que se bañaban 2 veces al día, mientras que los españoles no. En Europa estaba últimamente mucho la peste. La peste. Por la poca higiene que tenían ellos. O sea, se hacían sus necesidades en los lugares públicos. Ajá. O sea, es decir, agarraban una cubeta, por así decirlo, hacían sus necesidades de ahí, los arrojaban hacia la calle. Aquí uno de esos ejemplos podría ser la ciudad de Venecia, que Venecia es conocida por sus canales, donde se anda en tipo trajineras, como las conocemos aquí en México, que resulta que antes en Venecia había demasiado mal olor. ¿Por qué? Porque las casas tenían conductos que iban directamente hacia los canales donde se tiraban todo tipo de necesidades, lo cual daba un muy mal olor. Sí, lo que causó básicamente eso fue que de los nativos un 80% ya quedara acabado para tiempos posteriores y fuera muy difícil su conservación. Es muy importante saber esto porque pasaron muchas enfermedades, o sea, no solamente fue a los indígenas, sino que ellos también tenían enfermedades para las que el sistema inmunológico español no estaba listo. Ahora sí, pasamos a las teorías. Vamos a durar como 2 minutos hablando de cada tema. El primero del que vamos a hablar es sobre la Malinche. Como ya dije antes, pues con ese personaje hubo mucha controversia de si era bueno o malo porque se me había traicionado. Pues. Se dice que Malinche no era mexica, o sea, naturalmente según he buscado, no he encontrado como que de dónde era ella al 100%, se podría decir que llega a ser un misterio eso. Sí, porque pues según registros y cosas así pueden decir, pero está muy difícil para saberlo con certeza porque había muchos cambios entre las poblaciones por las mismas guerras que había entre ellas. Exactamente. Una de las cosas que destaca es que al ser Malinche una concubina de Hernán Cortés dio a luz a hijos. Sí, a un hijo llamado Martín. Y a otra hija, a la cual no recuerdo, realmente no recuerdo en este momento su nombre. Lo que se sabe de Martín es que él viajó por España, o sea, él viajó, no estuvo aquí, y con su hermana no se vieron hasta una vez en su vida se vieron, cuando eran mayores. O sea, fue como de que, hola. Como que, hola, soy tu hermano. Adiós. Adiós. Y eso es lo que se sabe naturalmente. ¿Dónde fallecieron? No lo sabemos nosotras. Es algo, un misterio realmente. O sea, algo que me causó curiosidad es que al ser los hijos de la Malinche mestizos, por así decirlo, ¿cómo es que Martín llegó a viajar? Es una pregunta realmente Siento extraña. que fue más porque, por ejemplo, como te dije hijo de antes, Hernán Cortés. Ajá. Y Era que un había nepo mucho baby. problema con una española, entonces sí fue como una pequeña receta que hubo y cierto privilegio que le dieron por lo mismo, por de quién era hijo y por los aportes que hubo con su madre. Entonces es un nepo baby. Nada más por su padre. Básicamente esa información podríamos manejarla mejor, pero para eso necesitaríamos buscar en libros, los cuales no tenemos el suficiente tiempo, por así decirlo, porque no serían solamente uno, serían muchos, de los cuales necesitamos, aparte del incentivo Tiempo. económico, necesitamos más tiempo. Bueno, seguimos con la teoría número 2, la cual es los primeros que llegaron a América. Ay, esa teoría está tan chida. Básicamente lo que pasa es que pues sí se le da la atribución a Cristóbal Colón, pero hay teorías las cuales hablan de que Cristóbal Colón pues no fue la única persona que fue como la primera junto con su embarcación en llegar, sino que hubo antes, que fueron los vikingos, los cuales creo que fue por la parte de arriba, por Estados Unidos, por ahí creo. Tipo Baja casi California. como llegaron los probadores de América por el estrecho de Bering, aunque resulta que me pareció una vez que esa teoría está puesta en duda. Porque se dice que se congeló demasiado el mar para que ellos pudieran pasar, pero realmente eso es verdad, porque pudieron llegar a tener grietas o caídas, algo completamente extraño que por ahorita se me hace poco probable que suceda. De hecho hay más teorías que
podrían hablar respecto a eso y sobre los antepasados, que por ejemplo habían unos 40 grados para ese entonces y aún así lograron sobrevivir a base de la ropa, lo cual es un milagro, y la población disminuyó un 50%. Pero hablando de lo de ahorita, los vikingos llegaron y básicamente no se creó nada de mestizaje, entonces nada más fue como conquista, nuevas tierras para mí que puedo utilizar para la agricultura y nuevos materiales para explotar. Pero pues Cristóbal Colón no fue el primero en llegar. Exacto, por ejemplo los vikingos eran muy viajeros, prácticamente solo llegaban a un lugar para tener nuevamente recursos que se les habían acabado, como agua, comida, etcétera. Llegaban de pasada, como nosotros cuando vamos en un viaje en carretera y nos detenemos en una gasolinera. Y también hablan sobre el Cristóbal Colón, que fue el conquistador de América, pero eso pues es mentira. Nada más fue quien descubrió América, pero en sí él no conquistó América. Luego de ahí viene el nombre de América, algo completamente extraño, que a mí se me hace realmente extraño que se le diera otro nombre, porque si se dice que Colón fue conquistador de América, ¿por qué no se le puso un nombre elusivo a él? En cambio se le puso América por Américo Vespucio, un comerciante italiano. La otra teoría que vamos a tomar es sobre pues la destrucción de indicios, de cosas que sucedieron en ese entonces solamente para que se borrara toda la cultura, por así decirlo, indígena de ese entonces, a la cual se perdieron, por ejemplo, por suerte quedaron calendarios o cosas así, pero se perdieron muchas cosas sobre la estructura, sobre todo eso, y solamente se pudo pasar de boca en boca, pero eso fue haciendo que se transversara la información. Y aquí les vengo a dejar una duda. Como anteriormente los conquistadores traían esclavos de la África, literalmente traían esclavos de África, les dejo esa duda. Imagínense, es una teoría, obviamente estamos en la sección de teorías, imagínense que hubieran acabado con parte de la mayor parte de todos los indígenas, y los que tienen descendencia de estos pues sean esclavos que no son nativos de aquí. Es una duda, o sea, literalmente se me acaba de venir a la cabeza porque es algo completamente extraño. ¿Y cómo es que se pasa de padres a hijos las aprendizajes? Ya que es algo completamente extraño, por tantos años de eso, no se le pudo haber olvidado a alguien, o a lo mejor algunos no tuvieron descendencia. Exacto. Ese es el problema que venimos diciendo, porque no se tiene al 100% si es realmente todo esto verdad o no. Solamente tenemos la versión de los ganadores, no la de los perdedores. De los vencedores. Ajá, exactamente, lastimosamente. Bueno, hemos concluido este video, profesor. Todas las personas que lo están viendo, nos despedimos de ustedes. Si quieren más información pueden buscar en el libro de historia del segundo trimestre o Historia de México 1, en el cual es el tercer tema, que abarca desde la página 29 hasta la página 40. Nos despedimos de ustedes. Mi nombre es Carla Raquel Noris Hernández. Mi nombre es Itzel Guadalupe Cárdenas Núñez. Yo soy Jiménez Camacho Bárbara Teresita. Y nos despedimos de ustedes. Bye. Bye.